Muy buenas tardes, amigas y amigos francotiradores. Soy Nico Roa y una vez más acudo a la llamada de la disidencia de pensamiento y de la corrección política. Y lo hago seguro y convencido porque a ello me anima la contundente respuesta que nos estáis dando desde todos los rincones de España, incluso los amigos de Hispanoamérica. Siguiendo vuestro programa, El Francotirador, que podéis ver en el canal El Occidental. Como siempre, hacemos un llamamiento a sacudir las conciencias adormecidas, a que se desperecen del sopor en el que el sistema las tiene cautivas, con la droga de la mundialización, de la multiculturalidad, del conformismo en gente joven que de suyo debería ser rebelde, altivo y osado. Es una tarea difícil, más aún, titánica, pero en ello va la supervivencia de nuestra cultura y civilización. Una civilización, la occidental, que ya lo vemos todos los días, se encuentra al borde de su extinción por las políticas disolventes y los intereses inconfesables. Hoy, amigos francotiradores, hemos cambiado el lugar de la entrevista porque nos hemos venido hasta Barcelona, hasta este marco incomparable de la montaña de Montjuïc, en pos del testimonio de un personaje que, él sí, desafía al sistema. Una persona que representa como ninguna otra la lucha desigual de un ciudadano que ansía libertad. Libertad de expresión, libertad de pensamiento contra el rodillo implacable de ese sistema demoliberal que nos gobierna. Una persona que lleva años sin doblar la testuz para no comulgar con la verdad oficial, con la versión ortodoxa de la historia, contra esa realidad orwelliana que se desliza a nuestra vida diaria, que todo lo impregna hasta en sus aspectos más nimios y que por ello esa persona ha penado en una cárcel a la que ahora le quieren de nuevo encerrar. El delito: publicar libros en la era de las libertades, de los derechos de las personas y de la comunicación. Sí, publicar libros en España puede suponer ir a la cárcel. Me estoy refiriendo, ya lo sabéis, a Pedro Varela, propietario de la mítica librería Europa de Barcelona. Muy buenas, Pedro. Buenos es un placer días. Verte de nuevo respirando aire libre. Gracias, Nico Roa, y al programa El Occidental por esta oportunidad de comunicarse con el público de una forma libre, ofreciendo opiniones alternativas. Y quizá de desmitificar esa un poco imagen, el mito de esa imagen de que nos ogro dan que te han, del monstruo, que te han ¿no? creado, ¿verdad? Sí, Sí. efectivamente. Claro, pues nada, tenemos aquí un cuestionario que yo creo que a nuestros espectadores les va a resolver pertinentemente las dudas que puedan tener en torno a ti, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Los que de alguna manera conocemos tu trayectoria vital, sabemos que has sido objeto de una persecución contumaz a lo largo de varios años, y no me refiero a los ataques e incendios de tu librería a manos de vándalos, sino a los del sistema. Pon a nuestros espectadores en antecedentes, porque yo me imagino que hay mucha gente que no te conoce. ¿Cuándo comienza tu caso? Bueno, mi caso empieza cuando en el año 1974 yo llego a la calle Seneca 12 por vez primera, era un chico de 16 años y buscaba un ideal juvenil y yo lo encuentro en CEDADE. En aquel momento es el Centro Español de Amigos de Europa, el Círculo Español de Amigos de Europa, encuentro aquello que un alma juvenil busca, ¿no? Amor a la montaña, naturaleza, fe religiosa, camaradería, solidaridad, disciplina, valores. Una vez encuentro aquello que mi alma buscaba, me dedico de cuerpo y alma, ¿no? No sé hacer las cosas a medias. Me dedico plenamente como joven militante y al cabo de pocos años la Junta dirigente me decide nombrar presidente de la organización y ahí empieza mi carrera política de alguna forma. Más que una carrera política fue una carrera juvenil, porque con 16 años no tienes de política ni idea, pero los ideales se absorben y con más entusiasmo que conocimiento intentamos comunicar al resto del mundo nuestros ideales. No teníamos un duro y entonces decimos, ¿cómo nos comunicamos con el mundo exterior? Lo que se llevaba entonces eran los libros y las revistas, no teníamos dinero para una máquina de imprimir. Total, que compramos una máquina de imprimir de segunda mano, tampoco sabíamos usarla y a golpe de calcetín aprendemos a utilizarla y aprendemos a imprimir, ¿no? Entonces soy el primer presidente del mundo que es el impresor de la organización, porque me pasaba el día imprimiendo libros e imprimiendo revistas, ¿no? La famosa revista CEDADE. La famosa revista CEDADE, que empezó muy modestamente como un boletín a ciclostil, pero que consiguió realmente luego salir a los kioscos. Se llegaron a editar 15.000 ejemplares y se vendían 6 o 7.000 ejemplares, ¿verdad? Y estaba en toda España. Los libros exactamente igual, no teníamos un equipo de corrección, ni un equipo de estilo, ni diseñadores profesionales, pero dijimos, aquí lo importante es escribirlos e imprimirlos. Los escribíamos regular y los imprimíamos mal, pero existían. Entonces la gran ventaja de CEDADE
es que existía y que publicaba libros, revistas y llevaba a cabo conferencias y actividades juveniles importantes. Claro. Yo creo que lo más importante a largo plazo entonces fue la actividad juvenil, porque formamos toda una generación de chavales que sacamos de las discotecas, de la gran ciudad, los llevamos a las altas montañas, a los ríos, a dormir bajo las estrellas, ¿verdad? Y esto crea un carácter y un temperamento que dura hasta el día de hoy. Toda esta generación de militantes jóvenes de CEDADE ocupan hoy en la sociedad su lugar, allí donde tengan que ocupar el frente, ¿verdad? Y hacen su trabajo, y muchos de ellos de gran valía. Impregnados por el espíritu juvenil de aquel CEDADE, claro. Que como sabes, CEDADE fue fundado originariamente por el hermano Clemente, que era un sacerdote de La Salle, un sacerdote que en el año 39 se puso la cruz quemada en la solapa y en los 60 ya no la llevaba nadie, pero él dijo, la gente ha cambiado y yo no, y él la seguía llevando. Era muy conocido porque en el colegio La Salle tenía la famosa luz roja y verde para entrar a los alumnos, y allí pues cuando se encendía la luz verde había una foto de Hitler, ¿no? Y el otro personaje era Friedrich Kufus, que era un sencillo militante de la SA que después de la Guerra Mundial se exilió en España, políglota con 17 idiomas, ¿no? Y que todo su dinero, todo su trabajo lo invertía en imprimir folletos y repartir en los coches de Barcelona, ¿no? Y murió pobre en la miseria absoluta, ¿no? Pues este sacerdote católico y este militante nacionalsocialista crearon unas conferencias a las que asistían otros chicos jóvenes, ¿verdad? Simultáneamente había un grupo alrededor del señor Agustín Vargas, gente del mundo de la España de Franco y de la Falange, pero que no estaban muy de acuerdo con la España de Franco y la evolución que seguía hacia una democracia tecnocrática de tipo liberal católica, ¿no? Y eran más partidarios del nacionalsocialismo alemán, ¿no? Y estos exfranquistas o falangistas de la línea más dura también paralelamente dijeron hay que fundar una organización que defienda estos ideales europeístas. Este grupo fundó el Círculo Español de Amigos de Europa en 1965 y se presentó en Barcelona en 1966. Y simultáneamente el tercer grupo son dos chicos muy jóvenes que se encontraron y se carteaban, amantes de la obra de Ricardo Wagner, que eran Jorge Mota y Antonio Medrano, un hombre de la tradición y un hombre del mundo wagneriano. Se encontraron precisamente aquí en Barcelona, en la horchatería de la calle Parlamento. Desde entonces decimos que CEDADE se fundó en la Horchaterie Braukeller. Como sabes tú, el NSDAP se fundó en la Bürger Braukeller y ellos lo fundaron en la horchatería de la calle Parlamento. Y dijeron, hay que fundar una asociación wagneriana, pero también tenemos que crear una organización que defienda estos ideales, ¿no? Y estos tres grupos, el sacerdote católico y el hombre de la SA, estos dos chicos jóvenes wagnerianos y el grupo de falangistas partidarios del nacionalsocialismo, eclosionaron en el Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE, al que luego se unieron otros miembros fundadores que han sido luego conocidos en la organización, como Ramon Bau y otros como Bartomeu Puiggròs, un montañero caído en Montserrat, ¿verdad? Bien, en el año 74 llegamos la nueva generación, los jóvenes, ¿no? Y ellos deciden, con apenas 30, 35 años, que ya eran muy mayores, para dirigir la organización y que tiene que haber una junta nueva. Entonces nos ponen a nosotros, ¿no? Y ahí apareces tú. Aparezco yo, y entonces yo ya escojo una serie de personalidades, de jóvenes con los que yo tenía confianza, muy trabajadores y muy idealistas. Es un hecho curioso, que yo lo explico a los jóvenes hoy en día. Ellos estudiaban uno derecho, el otro quería ser abogado, el otro tenía otra carrera, ¿no? Cuando les digo, mira, tú tienes que venir a Barcelona porque vas a ser mi vicepresidente y tú vas a ser secretario nacional, lo dejaron todo y se vinieron. Una cosa que dices, es increíble, hoy se lo explicas a un chico joven, deja la carrera que te buscan, ¿no? Ese sentido del idealismo yo creo es que un sentido está que periclitado. venía realmente de la generación, ¿no? Que habíamos vivido en una España de Franco que mantenía los valores tradicionales, ¿no? Y entonces, Pedro, tú cuando ya te haces con Librería Europa, comienzas a tener problemas de índole legal, ¿no? Comienza un acoso, sí, por decir de alguna manera. El primer problema legal lo tuvimos ya todavía en época de CEDADE en un meeting que yo di, creo, en Valladolid, donde afirmé que según la revista francesa Défense de l'Occident, afirmaban que el rey de España era miembro masón del rito escocés. Entonces ese fue el primer proceso que tuvimos por injurias al rey. ¿Y esto es en el año? En el año 81 creo que fue esto, 81-82. Primer proceso por injurias, en realidad no eran injurias, afirmábamos una información que una revista de historia francesa daba como veraz. Tuvimos problemas tanto yo como Jorge Mota, que era la persona que habló conmigo en aquel meeting, ¿verdad? Pero bueno, la cosa luego fue sobreseída, ¿no?
En el año 91, existiendo todavía CEDADE, decidimos crear una librería. Es Librería Europa. Librería Europa. Entonces, en ese momento es una idea que yo ya tenía de antaño, porque ya el local de CEDADE, con el poco dinero que teníamos y con nuestras propias manos, empezamos a reformarlo, a poner suelo, paredes, pensando ya en abrir la librería, ¿no? Un gran partidario de abrir esta librería fue el señor Agustín Vargas Gold, que, como sabes, era uno de los que estaba en la junta falangista favorable a los alemanes, en la fundación de CEDADE, y que luego fue un leal colaborador de la Librería Europa prácticamente desde su fundación hasta su fallecimiento hace 4 o 5 años. Estaba cada día colaborando con traducciones y escritos. Se funda la Librería Europa, y cuando en el año 93 la junta directiva de CEDADE, yo ya no era el presidente, pero estábamos en la junta directiva, decide que, dados los cambios legales en el país, la organización no iba a poder seguir trabajando como lo hacía hasta ese momento, ¿no? Porque era una organización juvenil que se declaraba nacionalsocialista, ¿no? Con uniforme además, cosa que hoy en día pues está muy mal visto. Prohibido, probablemente. Prohibido. Entonces decidieron la disolución de CEDADE. Hubo discusiones porque había personas que decían, con razón, el trabajo de formación juvenil de escuela, de universidad, que llevaba a cabo CEDADE no lo va a llevar a cabo nadie, y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Otros decían que había que llevar a cabo una labor cultural, wagneriana puramente, que luego devino lo que sería más tarde el CEI y Devenir Europeo. Otros pensaron que había que hacer una labor de partido político, parlamentario, y se fundaron estos partidos políticos, y otros fundaron grupos ideológicos y de think tank, ¿no?, que dicen hoy en día, que es grupos de pensamiento. Entonces, la disolución de CEDADE fue una pena, pero por otra parte dio frutos porque abrió un abanico de varias posibilidades, ¿no? Y en el caso concreto de Librería Europa, en ese caso, problemas... yo lo que pensé, donde yo encajaba mejor, era en el trabajo de índole juvenil. Yo quería seguir llevando gente joven a la montaña, formarlos en la música clásica, en el amor a la naturaleza y en el conocimiento de nuestra cultura. Aparte de seguir con las actividades juveniles y las ascensiones de alta montaña, pensé que era muy importante mantener la editorial, mantener, si era posible, una revista y abrir una librería de cara al público, ¿no? Ahí fue cuando, en el año 91, en septiembre justamente, este septiembre haríamos 25 años, decidimos abrir la Librería Europa sin medios de ningún tipo. El presupuesto que nos dijo alguien, no sé si subía a 1 millón de pesetas de entonces como mínimo, y conseguimos reunir 300.000, no era ni una tercera parte, ¿no? Pero teníamos un amigo paleta, un amigo pintor, claro. Nos pusimos a tirar lo que era la ventana que hoy en día da a la calle Séneca, voluntarias. Sí, y con las manos levantamos la librería. Cuando la abrimos prácticamente era una sala vacía, con unos estantes que habíamos encontrado en los containers y con 4 libros. Pero cada vez que vendíamos un libro lo reinvertíamos en comprar un segundo libro, nadie cobraba un sueldo porque si no habría sido imposible, y esa labor costó como 4 o 5 años de levantarla, ¿no? Pero ya en el año 94-95, llevábamos 4 años abiertos, empezó la extrema izquierda barcelonesa, lo que ellos llaman antifascistas, que es un nombre genérico prácticamente como de héroes, ¿no? Pero exactamente son todos aquellos que pretenden imponer no solo que les dejes libertad de hacer lo que ellos quieran hacer y de pensar lo que les dé la gana, sino pretenden tener la libertad de obligarnos a hacer lo que ellos quieren hacer con nosotros. Claro, de que tú no pienses. Claro, yo le dejo hacer a usted lo que le dé la gana, diga lo que le dé la gana, haga lo que le dé la gana con su vida, pero no pretenda que su libertad democrática llega tan lejos de decirme a mí lo que tengo que hacer, lo que tengo que pensar y conculque tu libertad. Y que tengo que creer, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Bien, empezaron manifestaciones de la extrema izquierda. Primero tuvo un papel preponderante la gente de SOS Racismo, ¿no?, que, como sabes, es una franquicia del sionismo, que vivía del sistema. Luego apareció que su presidente, Pere Camps, robaba dinero de la caja de SOS Racismo y tuvieron que echarlo, ¿no? Y así simultáneamente. Después de él, pues no pararon todas estas franquicias del sionismo. Vinieron pues la Liga de Gays Lesbianas, vinieron grupos de inmigrantes movidos por la izquierda, vinieron asociaciones radicales judías. Los judíos tranquilos y conservadores no se meten en estos líos, ¿verdad? Y hasta que al final fundaron lo que ellos llamaban la plataforma Ana Frank, una plataforma que pretendía que la calle Séneca 12 se transformara en la calle Ana Frank 12. Fue muy divertido porque yo acababa de presentar en la universidad una investigación histórica que se llamaba El mito de Ana Frank, precisamente. Y esta investigación histórica, que mereció un excelente del profesor,
fue secuestrada por los policías del pensamiento, en ese momento los Mossos d'Esquadra, en este primer proceso que se inició en el año 96, y fue condenado, ¿no?, por decir que el mito de Ana Frank, porque que el diario de Ana Frank era falso. Sí, que lo había escrito su padre, ¿no? Sí. Ahora, como sabéis, ya este año la asociación Ana Frank ha admitido públicamente a nivel internacional porque se extinguen los derechos, me parece, ¿no? Debido a eso, y también porque el autor, que es un autor literario de teatro judío de Nueva York, que escribió realmente el libro, se quejaba de que el padre no le pagó los derechos. Entonces hubo una batalla legal para que el padre de Ana Frank pagara a este autor literario el haber escrito la novela, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que el libro es de lectura obligatoria en todos los colegios de Occidente. Ya. Sí. Se ha pretendido cambiar una calle en Barcelona y cambiar el nombre. Por centrarnos en que íbamos en el relato del acoso, a tu librería. Bien, pues con la librería se inicia este acoso, y entonces pretenden cambiar el nombre de Séneca por Ana Frank. Están tan convencidos de su éxito que ya urbanizan la calle, el ayuntamiento la urbaniza y cambia el nombre. Hay una placa enorme de bronce con el nombre de Ana Frank. Firman los partidos políticos, los diputados, los parlamentarios, todas las fuerzas vivas de la ciudad, pero la ley exige preguntar a las 240 familias de la calle si están de acuerdo. Y las familias dijeron: oiga, Séneca es el pensador cordobés por excelencia del Imperio Romano, y la chica esta holandesa aquí no la conoce nadie, ¿no? Entonces fue un fracaso porque el nombre no fue cambiado, lamentablemente, porque a mí me habría ido muy bien propagandísticamente decir Librería Europa, historia revisionista de la Guerra Mundial en la calle Ana Frank 12, ¿no? O sea, habría sido estupendo, pero una pena que no la pudieron cambiar. No te dieron esa posibilidad. Bien, dado que todas estas manifestaciones, este acoso mediático no nos amedrentó, como ellos ya estaban tomando lentamente las instituciones, nos pusieron un proceso. Y hicieron una entrada y registro en Librería Europa, que eso fue, por ejemplo, en el año 96. 20.900 libros, todos los ordenadores, acusación penal, te enmanillan, te hacen tocar el piano, te encierran en los calabozos, ¿no? Tocar el piano, para los que no están familiarizados, es las huellas dactilares. Cogerte las huellas te criminalizan de alguna forma, ¿no? Sí, a partir de ese momento tú eres un criminal, y entonces en ese caso, el tribunal penal que lo llevaba, el tribunal penal creo que era el número 5, lo llevaba casualmente, yo digo casualmente entre comillas, porque en política, como sabes, no existen. Era el famoso Santiago Vidal, el juez progresista que ahora está escribiendo la Constitución libre catalana y que ha dejado la judicatura. Bueno, el Poder Judicial lo ha condenado a 3 años, no lo ha dejado. Yo estoy convencido que volverá por la puerta grande y aprovecha ahora y se dedica a la política. Pero no te lo pierdas, el fiscal pedía 4 años de prisión para mí y el juez me condenó a 5. Una cosa inaudita, me puso más de lo que pedía el fiscal. 5 años de condena en firme, ¿no? Por vender libros. Es evidente que fue una condena política, él quería hacernos... Sobre el tema de los libros hablaremos luego. Hablamos luego. Fue una condena política donde nos quería hacer bajar la cerviz. El juicio fue un juicio show a la soviética. Pusieron una enorme pantalla de televisión con traductora alemana simultánea, medios de comunicación. Ahora se estila el mediatizar la justicia, pero entonces todavía no estaba tan clara la cosa, ¿verdad? Y bueno, pasaron allí escenas de películas históricas como El judío errante de Fritz Hippler o El judío Sus, y me acusaban a mí de las películas que hicieron aquellos personajes hacía 70 años, ¿verdad? Y encontraron un ejemplar que yo tenía en la librería, y entonces me acusaban de que esas películas existieran. O sea, era pura propaganda política. En cualquier caso, nosotros, nuestro excelente equipo de abogados, recurrió esa condena, que era monstruosa, a la audiencia provincial, y la audiencia provincial, en ese momento creo que era la magistrada Ana Ingelmo, políticamente cercana al Partido Socialista, pero dijo: yo no entro en la condena propinada por el señor Santiago Vidal, por el magistrado Vidal, al señor Varela, pero me parece, o nos parece en este tribunal, que este tipo penal es anticonstitucional. Entonces, la audiencia provincial envió esta cuestión de inconstitucionalidad a Madrid, el Tribunal Constitucional lo devolvió a Barcelona por cuestiones de forma y de tiempo, finalmente después lo aceptaron, y en el año 2007, es decir, 11 años después de la entrada, o sea, el proceso se inició en el año 96, mi condena fue en el año 98, 2 años después, y en 2007 el Tribunal Constitucional contesta con una sentencia ejemplar, muy jurídica, muy profesional, muy fundamentada, y que ha creado jurisprudencia diciendo: no se puede condenar a nadie por lo que diga un libro, ni por escribirlo, ni por leerlo, ni por editarlo, ni por venderlo. La violencia o el odio o
cualquier tipo de delito se produce físicamente con un hecho real. Si tú resulta que a un esquimal o a un vietnamita les pisas el pie porque es vietnamita o es esquimal, estás cometiendo un delito, es evidente, ¿no? Pero si escribes o publicas o vendes un libro de alguien que dice he estado por China y en China escupen todo el rato por la calle y no me gustan los chinos, pues ese libro no es delictivo, mientras tú no le hagas daño a un chino, ¿verdad? Claro. Esto, de forma popular, yo siempre hablo de forma didáctica y popular, pero es lo que venía a decir el Tribunal Constitucional. No se puede condenar a nadie por vender o editar un libro de tipo histórico, con lo cual la condena de 5 años de prisión al volver a Barcelona no la podían ejecutar, no la podían hacer realidad. ¿Qué hicieron en Barcelona? Una cosa inaudita. Como me acusaban de negar el holocausto, el famoso holocausto, porque alguno de los libros secuestrados dudaba mucho de la mítica cifra de los 6 millones, dudaba de las pastillas de jabón, dudaba de la persecución y de las cifras, dijeron, tate, ahora el Tribunal Constitucional no nos deja condenarle por negar el holocausto. En pleno proceso cambiaron la acusación y dijeron, ahora le acusamos de justificar el holocausto, que es justo lo contrario. Entonces, en jurisprudencia, como sabes, no se le puede acusar a una persona de lo uno y de lo contrario. Bueno, pero consiguieron condenarme al menos a 7 meses de los 5 años, porque ellos querían, me condenaron a 2 años, luego hubo recurso, quedó en 7 meses. No entras en prisión, primerizo, no tienes antecedentes, pero ellos lo que querían es que quedase condenado, porque entonces ya tienen la espada de Damocles encima. Justamente. ¿Qué hicieron? Como vieron el fracaso absoluto de toda la movida mediática, del cambio de Ana Frank, del proceso penal, de los 5 años de prisión, del Santiago Vidal y toda esta peña, poco después, en el año 2006, es decir, antes que contestara el Tribunal Constitucional, inician un mismo proceso contra la misma persona, con el mismo tipo penal, en el mismo local de Seneca 12, por los mismos libros, pero dicen, bueno, como sabes no se puede hacer. No puedes juzgar dos veces el mismo delito a la misma persona, en el mismo local, en los mismos libros. Y bueno, pero es que ahora ya no venimos por Librería Europa, venimos por Ediciones Ojeda. Bueno, pues vinieron por Ediciones Ojeda, se llevaron todos los libros otra vez, ya no fueron 20.900 porque quedaban menos, pero desmantelaron la editorial, desmantelaron los ordenadores, me volvieron a encerrar en prisión y se inició un nuevo proceso. Esto era el año 2006 y duró 4 años hasta el juicio en cuestión, que tuvo lugar en marzo de 2010. En marzo de 2010 era una juez, la juez Franco, que era una juez sustituta. Como sabes, los jueces sustitutos están para un año, de enero a diciembre, les paga el mismo Ministerio de Justicia que paga al fiscal y tienen mucho miedo de que no les contraten en enero. Por lo tanto, los jueces sustitutos son dúctiles a los deseos del poder. La causa que le pone el hasta el punto que el Tribunal Europeo ha dicho más de una ocasión que esta manía española de utilizar jueces del cuarto turno, que son abogados de cierto prestigio o abogados simplemente de partido, que los meten de jueces porque faltan jueces de carrera, o jueces sustitutos, que no garantiza la separación de poderes efectiva, porque realmente una persona que la contratan solo para un año o que es de partido, pues no garantizas, ¿verdad? Pero en todo caso esto existe en España y esta juez, la defensa de mi abogado, que fue excelente, no le hizo ni caso. Estaba mirando todo el rato al fiscal del odio, al señor Aguilar, diciendo ¿qué tengo que hacer yo aquí? Claro. Entonces esta juez ya tenía la decisión tomada por adelantado. En el proceso pues aprovecharon para sacar allí, había un chaval que le había regalado a mi hermana, que estaba de secretaria, una lámpara budista en hierro, horrorosa, estéticamente muy fea, con la cruz gamada levógira a la izquierda, ¿verdad? Entonces la pusieron allí en el tribunal por la cosa de la imagen, ¿verdad? Sacaron unos carteles históricos que vendíamos del Tercer Reich, era todo puesta en escena. Sí. Bien, esta señora me condenó a 2 años de prisión. Que como tenían los 7 Como meses, tenía los 7, pero que luego, con nuestro recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos 7 meses fueron ficticios, ilegales y fueron un fraude. Sí. Pero no había respondido Estrasburgo, por lo tanto eran en firme. Con lo cual, por lo tanto, la prisión de 2 años la recurrimos, quedó en la audiencia en 1 año y 3 meses, en 15 meses. En teoría, como no eran 2 años, no vas a prisión, pero como tenían los 7 meses fraudulentos anteriores, me condenaron, que es lo que querían. ¿Y cuánto tiempo fuiste a la Entonces, cárcel? como ves, se trata todo de ingeniería procesal. Sí. O sea, hay gente, este fiscal, no hay que admitirlo, tendrá todos sus defectos y sus manías y sus problemas mentales, pero es un gran jurista, probablemente conoce la jurisprudencia más que muchos abogados y conoce la ingeniería necesaria para meter a la gente en prisión, ¿verdad? Entonces, en octubre mismo tenía
tenía que ingresar en prisión. Yo dije, muy bien, el Estado yo lo respeto porque hay que respetarlo, pero respeto más a mi hija. Y me fui al cumpleaños de mi hija en Escandinavia, estuve con ella todo el tiempo que me dio la gana y cuando yo decidí, pues me presenté voluntario en prisión, en la prisión de Lledoners, acompañado afortunadamente de muchos amigos que se solidarizaron conmigo. Una vez en la prisión de Lledoners, curiosamente, según mis abogados, cuando tú te presentas en una prisión y llamas a la puerta, tú te quedas en aquella prisión. Pero misteriosamente a los 3 días me bajaban a la celda, me subían, que no se decidían conmigo y al tercer día me enmanillaron, me metieron en un coche de los Mossos d'Esquadra y me llevaron nocturnamente a la prisión de Brians. Sí. Casualmente, el director de la prisión de Brians es un hombre del mismo partido político que la juez de vigilancia penitenciaria, que no me concedió ni un beneficio penitenciario, y es del mismo partido político que el fiscal Aguilar. Realmente la cosa quedaba entre ellos, ¿verdad? Entonces se llamaban por teléfono, se decían, se comentaban qué hacemos con este, ni tercer grado, ni quinta parte, ni cuarta parte, 25%. Estuve en prisión hasta el último día. De hecho, mi padre falleció 2 días antes o 3 que yo saliera de prisión. Me vino a ver con 93 años cada semana en el coche y 3 días antes falleció y yo no tuve pudiste... que... Sí, tuvimos mucha suerte. A veces el destino, aquel día que falleció mi padre, que tenían que haberme llevado enmanillado al cementerio a presenciar el entierro de mi padre, hubo huelga de funcionarios. Nadie abría puertas, no cerraban puertas, la gente no tuvo desayuno aquel día y claro, decían, según ley no podemos dejarle que no vaya, pero nadie va a llevarle manillado porque están de huelga. Total, me abrieron la puerta y dijeron, váyase y vuelva por la noche. Entonces me fui al entierro de mi padre y me fui caminando porque no tenía otro medio, no tenía forma de llamar por teléfono y después del entierro pues me trajeron y me volví a la prisión para cumplir mis últimos 3 días de prisión. Oye, ¿verdad? Pedro, ¿y de qué causa se te acusa ahora mismo? Bien, la causa es exactamente la misma. Ellos, como sabes, después de este varapalo del Tribunal Constitucional a un tipo penal que es contrario totalmente a la tradición jurídica occidental, el ministro Gallardón, que como conoces es un hombre muy allegado al lobby sionista en España, dijo, bueno, pues yo por narices y porque me lo han ordenado vuelvo a introducir nuevamente este tipo penal. Una cosa increíble, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional decide quitarlo y este ministro, poco antes de dimitir como ministro, pues decide que él lo introduce otra vez. Prácticamente fue su batalla pírrica, fue su última misión en este mundo como ministro. Y lo introduce. ¿Qué hacen este ministro? Lógicamente, en concomitancia con el fiscal del odio, señor Aguilar, y sus ingenieros de la ley procesal, cómo conseguir manipular el texto del tipo penal para torear al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, lo que hacen ahora es que añaden una palabra fundamental que es indirectamente. Es decir, hasta ese momento decían, para cometer un delito de odio o de antisemitismo o de racismo o de lo que ellos quieran, tienes que cometerlo directamente, ¿no? Como hemos dicho antes, tú coges un chino y porque este chino escupe y suelta tacos y no se lava las manos y dices, los chinos pues no me caen bien, vale, pero otra cosa es si tú le das un bofetada a un chino, pues es un delito y es lógico que así sea, ¿no? Pero cambian la redacción del tipo penal para que ahora sí, si efectivamente tú escribes un libro o lo publicas o lo vendes de alguien que no le gustan los chinos, pues estás cometiendo un delito indirecto, porque ellos deducen... Lo cual no tiene ningún tipo de garantía jurídica. No tiene ningún tipo de garantía jurídica y además es una estructura, un edificio jurídico tan endeble que cualquier jurista profesional, si no está politizado, tiene que ver que se trata de una decisión política, ¿verdad? Entonces, ahora tú eres delictivo por el mero hecho de un libro que, como hemos dicho, diga que no le cambien los chinos, porque algún sonao puede coger el libro, dicen ellos, leerlo, irse a Pekín y darle una patada a un comisario chino de Mao. Vete a saber lo que va a hacer, ¿no? Es absolutamente absurdo, porque con esta regla de 3 tienes que acabar con toda la cultura occidental. Y entonces, a tenor de esta manipulación... De esta manipulación reintroduce la ley. De esta relectura o interpretación de la ley, a ti el otro día efectivamente entran de nuevo en tu librería. El poder político en ¿Qué este es lo que pasó exactamente? Lo que pasó exactamente es que ellos en enero da una conferencia el señor Ernesto Milá Rodríguez, que como sabes es un personaje político de los años 60 y 70, retirado de la política, actualmente es historiador, académico, es un hombre serio, publica una revista que es la Revista de Historia del Fascismo, muy recomendable. Y publicó un libro dedicado a los prolegómenos del nacionalsocialismo. ¿Qué fue la revolución del nacionalsocialismo?
Nosotros, como tenemos por norma invitar a todos los autores que publican y escriben libros, pues fue invitado y en enero, un sábado como otro cualquiera, este señor presentó su libro. La extrema izquierda barcelonesa, que le tiene manía por su pasado histórico político, armó gran revuelo, el señor Milá da conferencia en Librería Europa, tal y cual. Bien, la Fiscalía del Odio envía a uno de sus espías a esta conferencia. La conferencia fue estupenda, yo estuve allí y he de decir que yo controlo un poco a los conferenciantes porque si dicen tonterías ya no les vuelvo a invitar, ¿no? Pero este señor habló muy correctamente, habló muy sopesadamente, dijo pues lo que dice un académico. El nacionalsocialismo tuvo cosas buenas y cosas malas, como todos los movimientos políticos, pero sobre todo fue una solución práctica, realista, de los problemas del país Alemania y del pueblo alemán de los años 30. Coyuntural para ese momento. Coyuntural, y encontraron soluciones prácticas a sus problemas, ¿verdad? No dijo nada delictivo, pero en base a esa entrada de ese espía, inician unas diligencias contra Librería Europa. El señor Milá ni aparece en las diligencias, ni su libro, ni su conferencia, porque no hay nada ilegal en todo lo que dijo y en todo lo que publicó. Pero es una excusa más para perseguir Librería Europa. Entonces, con estas diligencias ya inician una investigación, dice, sigue vendiendo libros que son delictivos, que son probablemente promueven el odio, la animadversión, el antisemitismo y el racismo. Y entonces ponen en marcha esa maquinaria. Porque, claro, tener una fiscalía para delitos de odio, tienes que buscar el delito, tienes que inventar el delito e inventarte el delincuente. Implica que hay un montón de personas que están vulnerando la ley en este sentido. Efectivamente. Entonces, pero parece ser que la única persona en este sentido. Claro, el problema está que el odio... Hay una fiscalía del odio para ti. Para mí, lo cual es un honor. Sí. Pero claro, el tema del odio es un tema tan etéreo, no es físico, y forma parte del ser humano. Tú puedes perseguir el odio, pero el ser humano tiene odio y tiene amor. Si alguien te pisa un pie en el metro, dices, pues este tío desgraciado que me ha pisado el pie. En ese momento estás odiando un poquito, pero estás odiando. Si tú eres del Barça y vencen los del Madrid, pues estos del Madrid hay que matarlos a todos. No lo opinas, sinceramente, pero lo expresas, y los del Madrid hacen igual cuando gana el Barça, ¿verdad? Entonces, pretender esta eliminar... Fiscalía del Odio se pone de nuevo en marcha, se pone en marcha. Por ti. Exactamente. Y esto ha sido hace... Esto fue, iniciaron las diligencias en enero y la entrada, registro y detención de mis secretarias. ¿Y eso cómo ha sido? Relátame un poco ese... Bien, ellos simplemente ponen en marcha... ¿Qué día? El viernes negro que decimos es el 8 de julio. 8 de julio. 8 de julio, en ese momento, la librería a las 10 de la mañana habría abierto normalmente, pero a primera hora de la mañana ellos ya detienen a una de nuestras secretarias en su casa. Y sabes, todo el mundo sabe que si te detienen un viernes vas al calabozo 2 o 3 días. Todo el fin de semana. Porque el juez te va a escuchar con suerte pues el lunes, ¿no? Y lo hacen para aterrorizar y atemorizar a las personas, ¿no? Detienen también a 2 personas que son clientes ocasionales o habituales de la librería y que a veces pues, me solventan problemas administrativos. Yo la verdad es que soy muy sincero y muy franco, y cuando vienen clientes con los que tengo cierta simpatía les digo, oye, ¿me puedes echar un cable? Llévame este papel allí o hazme este favor, ¿no? Pues detienen a estas personas solamente porque la Fiscalía decide que colaboran conmigo, ¿no? Entonces ellos ya arman toda la historia de una cúpula criminal y de una asociación cultural creada para delinquir. O sea, como si fuéramos la mafia rusa. Y entran en tu casa incluso. Yo estaba en ese momento en la montaña de campamento con mi hija, y entonces me llama temprano por la mañana la vecina y me dice, oiga, que hay aquí un montón de camiones de los Mossos de Escuadra y policía que han entrado en su casa. Lo digo por su hija, si quiere ahorrarle el drama. Digo, pero gracias por yo conozco tu casa, que es una zona tranquila, sí, un pueblo rural, sencillo, sí. Y el dispositivo policial seguramente amedrentó, asustó, o sea, necesariamente un dispositivo de esos asusta y piensa que yo, dado que los libros, como sabes, no dan para vivir, alquilo habitaciones a turistas. En ese momento habían 3 familias de turistas franceses en mi casa, que te puedes imaginar el susto que se llevaron. Entra allí la policía como si fuera la casa de la mafia rusa, por lo menos, o de Al Capone. Destruyen las puertas, pero no las destruyen con un cerrajero, solo se tenían que haber hecho con un taladro, eran puertas que habrían abierto normalmente. No, destrozadas, o sea, sí, les pegan con un ariete. Un rinoceronte lo habría hecho menos daño, ¿verdad? Claro. Entonces ahí querían hacer daño y de mala fe. Hasta la puerta del baño, que tenía un pestillo, en vez de abrir el pestillo la destrozan, ¿verdad? Crean daños reales, asustan a los turistas y se llevan todos los libros que yo tenía en casa precisamente porque, dado que había este nuevo tipo penal, dije, me los llevo para que no digan que los estamos vendiendo en la librería, porque falta que los encuentren allí. Los retiramos hasta que quede claro dónde está el marco de la libertad de expresión y hasta qué punto realmente se pueden vender o no los libros. Es decir, los libros fueron retirados, ¿no?
pero se han llevado todos los libros. Es decir, se llevan libros como Hyperion de Hölderlin. Lo ha publicado Ojeda y además se llama Hölderlin, alemán, seguro que este es nazi y criminal. Y sin embargo demuestra es un libro del romanticismo efectivamente, alemán, pero demuestra en 1700 o 1800. La cultura de los agentes que secuestran, pues te puedes imaginar por dónde está. Se han llevado La cruzada contra el Grial de Otto Rahn, un medievalista reconocido que ha sido publicado por muchísimas editoriales, ¿no? O sea, que se han llevado el último libro que hemos publicado de Israel Shamir sobre la Rusia de Putin. Como sabes, un autor del Partido Socialista Israelí, judío, que es un analista internacional. Eso se lo han llevado todo porque era de Ediciones Ojeda, ¿verdad? Vale. Bien, en cualquier caso, a mí me llaman los Mossos de Escuadra cuando estoy en la montaña un par de horas después y me dice, señor Varela, estamos en su casa, si viaja, pues estamos aquí esperando. Y bueno, pues si ya han entrado y han reventado las puertas, no me necesitan, la verdad. Sí, pero es que esta tarde iremos a la librería Europa. Digo, bueno, déjeme hablar con el abogado. El abogado me dijo que no bajara porque me iban a detener, iba a pasarme el fin de semana en el calabozo y además el juzgado que iba a llevar el caso no iba a ser el 17, que ordenó la entrada y registro, sino el 9, que entraba en funciones el martes o el miércoles, no recuerdo el día. Entonces eran 6 días gratuitos en el calabozo. Ibas a estar en el calabozo. Total, me dijeron, quédate con tu hija y organiza su repatriación, ¿no? Mi hija viene a España todo julio para estar conmigo y la pobre ha estado una semana y además en el estrés de ir de campamento en campamento, porque claro, existía orden de busca y captura contra el criminal de guerra Pedro Varela. Terrible. Tuve que buscar los medios, la policía se llevó todo el dinero de la familia de casa, con lo cual digo, pues si van a buscar libros, ¿por qué se me llevan el dinero? ¿No quieren que coma mañana? Bloquearon la cuenta corriente y yo tuve que buscar dinero para un billete en julio, que igual fueron 400 y pico euros, para fletarla otra vez a Escandinavia. Eso lo hice el jueves y una vez fletada me hice la maleta de ropa de invierno, ropa de verano y me presenté al juzgado con mis abogados. Yo ya sabía que iba a ingresar en prisión y así me lo habían comunicado los abogados. ¿Y te pidieron fianza? No, la idea era ir a prisión. Luego cuando la juez del juzgado de instrucción número 9 escuchó al fiscal y sus razones y escuchó la plaidoyer, digamos, de mi abogado de defensa, imagino yo claramente que no era un delito de sangre ni un delito que fuera yo realmente un peligro público inmediato, ¿no? Entonces decretó prisión, pero bajo fianza, que eso no estaba en principio así acordado por mi defensa, por el fiscal y por la juez, pero lógicamente puso una fianza brutal de 30.000 euros, que es un dinero que no se puede conseguir. A un narcotraficante cualquiera le ponen menos, 5.000, 6.000 euros. 6.000 euros y es así... decir, que se te puso con el propósito de que no lo pudieras pagar. Claro, de que yo ingresara en prisión, la fiscalía habría quedado contenta, nosotros habíamos pasado meses en prisión hasta que se consiguiera esa cifra, caso de conseguirse. Movilizamos lo que pudimos entre la gente que pensamos que podía tener ese importe, pero no tuvimos éxito, honestamente dicho. Pero los milagros ocurren y un chico que era conserje de un hotel, ¿no? Recepcionista de idiomas, no sé, que puede ganar 1.500 euros, 1.800, no lo sé. Dijo, este señor está en prisión porque veía los WhatsApps de la gente, yo pongo 20 euros, yo pongo 10, oye, yo 50, se hablaba de centenares de euros, estos no van a conseguir la fianza nunca, ¿verdad? Y tuvo un gesto heroico. Dijo, ¿tú lo conocías, ese hombre? Poco, es una persona que no era ni siquiera un cliente asiduo, ni una persona que estuviese en todas las conferencias, una persona que ha venido a alguna conferencia y ha comprado algunos libros, ¿no? Hasta el punto que yo le llamaba a Adrián el sinvergüenza, porque cada vez que le decía, oye, pues tú que sabes francés, me puedes traducir esto y tal, pues al final no lo hacía, ¿no? Yeah. Decía, oye, ¿me puedes ayudar aquí en el stand de San Jordi para el stand? Y pues tampoco venía, entonces le llamábamos a Adrián el sinvergüenza. Y sin embargo el destino pues te pone a la persona apropiada en el momento apropiado y este gesto heroico realmente le honra y ha dicho que a partir de ahora no le puedo llamar a Adrián el sinvergüenza, sino Adrián el más noble. Y él en un gesto de simpatía ha dicho, llámame Adrián el más noble sinvergüenza. Oye, pero a ver, en esta ocasión ha habido un salto cualitativo en la acusación porque se te imputa un delito de asociación ilícita. Sí, ellos lo que pretenden... formar una cúpula delictiva, sí. Cúpula que diriges, según el auto de procesamiento, junto con tus 2 secretarias. Y 2 clientes. Es decir, ellos dicen, como no queremos perseguir solo libros, porque queda feo esto de perseguir libros, y además, igual luego en los tribunales superiores nos discuten el tema, les acusamos directamente de asociación ilícita. Es como el que funda una mafia para abrir casas en verano y descerrajar cajas fuertes. Esa es la idea.
Entonces ellos ya no persiguen solamente los libros, sino una asociación ilícita que se ha reunido para cometer delitos, ¿verdad? El delito en este caso sería que publicamos libros que ofrecemos opiniones diversas sobre cuestiones históricas y políticas. Claro, eso está cogido con pinzas. Primero, ellos se basan en que la Junta de la Asociación Cultural Editorial Ojeda ha sido renovada con estas 4 personas. Primera falsedad, porque la Junta de la Asociación Cultural Editorial Ojeda sigue constando en el registro de asociaciones de la Generalitat con el padre Ángel García, que fue el fundador, que es el que me pasó a mí la autorización para seguir editando. Luego estaba su hermano, ambos fallecidos, y cuando ellos fallecieron simplemente dijimos, oye, pues estamos en una situación en el limbo. La asociación existe, nosotros la representamos, pero han fallecido, queda la secretaria, pero que no la encontramos. Y pensamos, pues no sé, pues habría que ir a la Generalitat y preguntar y si hace falta hacer el cambio de junta, ¿no? Yo pregunté a estos 2 amigos, oye, ¿os importa que os ponga en la junta? Yo no me voy a poner de tesorero, secretario, vicepresidente, cargos, de todo. Y pregunté a las secretarias me dijeron, en mi casa me dicen que mejor que no. Eso fue lo que me dijeron, que mejor que no. Y realmente este cambio no se llevó a cabo, entre otras cosas porque en la Generalitat nos dijeron, aunque ustedes funden la nueva junta, la antigua junta tiene que aceptarles. La antigua junta había fallecido, con lo cual la cosa quedó en el limbo, ¿no? Entonces esta fiscalía y estos agentes ni siquiera han ido al registro a preguntar, ¿cuál es la junta de la Asociación Ojeda? O sí han ido, probablemente, y lo saben, pero han cometido un delito de abuso de poder para aterrorizar a las secretarias y aterrorizar a estas personas. A propósito deliberado de... Y para presentar a los jueces un hecho más de delincuencia. Esta gente ha hecho una junta nueva de forma ilegal para crear esta asociación delictiva, ¿no? Esto para que te veas con qué tipo de personas cuenta esta fiscalía. Pero no queda ahí la cosa. He repetido en otras entrevistas, en cada nueva acusación y en cada proceso, en los informes que ellos pasan al juez para que ordene la entrada y registro, dicen el señor Varela ya fue condenado por este mismo delito de odio en Austria. Ya. Pero esto es una falsedad como una catedral, porque como tú sabes, en Austria, con todas las garantías legales, un tribunal con 3 jueces se levantó de forma disciplinaria y dijo Freispruch, es decir, absolución para el señor Valeta del delito del que fue acusado, por el que estuve 3 meses y medio de prisión preventiva y fui absuelto, ¿eh? Esta gente lo sabe, no puede no saberlo, porque en cada nuevo proceso hemos informado de que yo fui absuelto en Austria. Pero no se explicita. Claro, no se explica y además no tendría fuerza para que convencer a la juez de que es necesario entrar en mi casa y en la librería, ¿verdad? Otro acto de mala fe. ¿Cómo deciden qué libros se llevan? Por ejemplo, el libro Ética Revolucionaria. Eso me gustaría preguntártelo un poco más adelante. Sí. Ahora me gustaría comentar que ya que tienes encima la espada de Damocles de volver a prisión, hay un tema que me interesa y también a nuestros espectadores, yo supongo que también, que es cómo fue tu situación en la cárcel de Brians, que creo que da para escribir un libro y de hecho creo que escribiste un libro en la cárcel. Sí, escribí el libro Cartas desde prisión, que ha sido ahora secuestrado. Sí, y requisado toda la edición. ¿Cómo fue tu vida allí? Creo que incluso se te sometieron a alguna medida disciplinaria, algún correctivo. Sí, a ver, en general, una prisión, si tú has estado interno en un colegio, yo he estado alguna vez en colegios internos, yo también. Pues no deja de ser un colegio donde estás interno. Si tú te portas bien con los funcionarios, ellos intentan portarse correctamente contigo, y si te portas bien con los delincuentes, ellos se portan bien contigo también, ¿no? Es raro que tengas problema con unos u otros si tú te comportas como Dios manda, ¿no? ¿Qué ocurre? El problema no era la misma prisión, el problema es que a la prisión y al equipo de tratamiento que se llama, donde hay un criminólogo, un psicólogo, un equipo de personas que estudian la persona, tu formato cultural, intelectual y humano y tu historial como ciudadano, y dicen dónde que te catalogan, cómo te reeducan de alguna forma, ¿verdad? Entonces, a este equipo de tratamiento, la Fiscalía del Odio no le admitió nada, no le permitió, cada cosa que proponían era rechazada, es decir, porque lo normal en un caso, pienso yo, si soy un miembro de un equipo de tratamiento, ves que entra una persona que es primerizo, que tiene familia, que está integrado en la sociedad, que tiene para comer, que no ha robado nunca, que está por unos libros y tal, pues dice, oiga, pues váyase a trabajar, yo qué sé, a ayudar a los pobres, ¿no?
efectivamente el equipo de tratamiento intentó que yo colaborara por las mañanas en Martorell, que es la zona donde está la prisión, con la Cruz Roja, dando cestas de comida y repartiendo a los inmigrantes que tienen necesidades. Y luego yo también estuve con las monjitas de Santa Luisa de Marillac en la Barceloneta durante poco tiempo en verano, hasta que el fiscal ordenó que eso se hiciera marcha atrás. Y entonces, pues, marcha atrás, volví a la prisión y ya no tuve posibilidad. Tú no tuvieras posibilidad de salir al exterior. Salía por la mañana y por la tarde volvía. Comieras Exactamente. la celda hasta el final. En su aspecto Entonces más... cumplí la prisión hasta el final. Luego también pasó un caso curioso, yo recibía libros de personas del exterior para leer. Los libros son censurados por la prisión, se los miran arriba y abajo, que no haya dinero, que no haya drogas, que no haya pornografía. Pero claro, me enviaron algún libro pues, de Richard Wagner, el compositor, ¿no? Entonces, los libros de Richard Wagner, como sabes, en el primer proceso quedaron condenados. Pues no lo sabía. Sí, pues el libro El pensamiento wagneriano de Houston Chamberlain, que es un pensador del siglo XIX que vivió en los años 30. Como sabes, en ese libro se publicaban algunos de los escritos en prosa de Ricardo Wagner, donde da su opinión sobre el dominio de los judíos en la música, en los medios de comunicación y las finanzas en el siglo XIX. Entonces condenan este libro de Ricardo Wagner y a mí por haberlo editado. Este libro me lo enviaron en prisión en una carta y yo lo leí y después de leerlo pues ya me lo conocía, ¿no? Pues lo dejé en la biblioteca precisamente porque en la biblioteca de la prisión había muy pocos libros interesantes y yo el libro no iba a leerlo más. Y además en la Cruz Roja habíamos organizado los días que pude salir la adquisición de una biblioteca que regalaban y yo pregunté si no se podía trasladar a la prisión de Brians porque era una biblioteca un poco pobre, ¿no? Y en eso estábamos. Y entonces, en esa entrada de libros de Cruz Roja, pues yo, mi libro de mi celda lo puse en la biblioteca, ¿no? Había ahí un personaje curioso, un personaje casualmente de la extrema derecha barcelonesa, ¿no? Un personaje que era un subastero, un delincuente común. Y este personaje fue el que denunció ante la dirección de la prisión que yo había puesto ese libro allí. Ah, sí. Sí. Y entonces, bien, pues entonces sufrí otra vez una reprimenda. Anulación de privilegios. Anulación de visitas y claro. De serie de cosas, ¿no? Retiraron esos libros, lógicamente, porque es peligrosísimo que los presos lean a Wagner. De hecho, creo que también les irritaba mucho el número de cartas que te llegaban, sí, ¿verdad? Sí, hasta el día que yo salí de prisión recibí 2.220. Estos días justamente los Mossos de Escuadra en casa han desmantelado toda la documentación, he estado allí 20 días poniendo orden y han aparecido allí la documentación que llevaba en Brians. La última carta tenía el número 2.200 y pico y después de salir de prisión aún llegaron 200 más, o sea que alcanzamos las 2.400 y la verdad es que di trabajo a los pobres funcionarios, sí, ¿no? Cuando había cola cada día, a eso me refiero. Y yo me mantuve entretenido y la verdad es que fue un placer contar con ese alimento espiritual de tantas personas que a nivel internacional pues me alimentaban intelectual y espiritualmente. Yo estoy seguro que sí. Oye, y entonces, corrígeme si me equivoco, tú recurriste al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que finalmente falló a tu favor y obligó al Estado a indemnizarte. No es exactamente así. Es decir, ¿no? Debido al primer caso de 1996 contra Librería Europa, nuestro abogado elevó un recurso por la condena de 7 meses, que luego sirvió de precedentes para cumplir la condena de 15 meses posterior, a Estrasburgo. Estrasburgo, lamentablemente, no se inmiscuyó en el tema de la libertad de expresión, que es lo que nosotros recurríamos. Simplemente, años después, al año 13 años después, imagínate la justicia con qué velocidad trabaja, dijo, España no puede condenar a este señor. Después de que el Constitucional dice que no se le puede condenar por negar el Holocausto, ustedes cambian la persecución, el mismo proceso, y le acusan de justificarlo. Eso no se puede hacer, esto es de República Bananera, claro. Y usted pues inicia otro proceso si quiere, pero no puede acusarle de lo uno y lo contrario por el camino. Entonces fue una reprimenda, es decir, con esta decisión Estrasburgo lo que hacía era anular la condena de 7 meses de prisión que quedó de los 5 años. ¿Pero no había que darte una indemnización de 13.000 euros? Efectivamente, no, nosotros pedíamos 100.000 euros por daños morales y por la pérdida de mi vida laboral y los 20.900 libros. Estrasburgo no admitió esta demanda, sino que condenó al Estado español a 13.000 euros de costas de abogacía. ¿Y te los pagaría el Estado? Claro,
que es lo mínimo que se merecía el abogado. Con 17 años, contra 100.000 euros, no le pagas el sueldo, desde luego. Pero ¿no? te los dieron el Sí, dinero. esto lo pagó, efectivamente, y con esto se pudieron cubrir costas, pero costas minimalistas, ¿no? Vale, comprendo. Entonces, a ver si me entero. A ti te acusan de un delito de opinión Sí. y de difundir ideología de odio a través de determinados libros. Sí, pero ¿cuáles son esos libros? Porque ahora han añadido una cosa curiosa al supuesto delito de odio que supone antisemitismo, racismo y tal. Añaden ahora la homofobia. Yo me he quedado de piedra, porque han secuestrado mi libro Cartas desde prisión y en las diligencias ponen libro posiblemente homofóbico. Primero dicen posiblemente, ya es la excusa para llevárselo y se lo quitan de encima. Ese libro, casualmente ese libro, reproduce una fotografía del fiscal del odio adoctrinando al mundo policial y jurídico con los hate speech, que como sabes es un tipo penal inventado por el lobby judío norteamericano y exportado luego a Europa, ¿verdad? Entonces, como esa foto le pone en evidencia, él ha tenido prisa en retirar ese libro de la circulación. La excusa es la homofobia, pero yo no recuerdo haber escrito ninguna carta que hablase del tema, como mucho defendía la familia tradicional, ¿verdad? Y luego se han llevado otro libro como El Ética Revolucionaria, también acusado de libro homofóbico. Pero curiosamente ese libro, que ya fue secuestrado en la entrada de registro de 2006, esta nueva edición ya no es Ética Revolucionaria, sino Nueva Ética Revolucionaria, porque esas frases, según ellos penales, fueron censuradas por mí mismo y no aparecen. Pero ellos esto en las diligencias no lo dicen, ni siquiera se han leído el libro o hacen ver que no se lo han leído y se han llevado el libro y la edición completa otra vez. Entonces vamos a ver, ¿hay un índice de libros, como ocurría en los tiempos de la Inquisición, en el que te diga estos libros no se pueden publicar? Porque llegados a este extremo, pues uno puede comprar la biografía de Hitler de Ian Kershaw en la Casa del Libro y ese libro puede ser susceptible de que se considere que difunde la biografía de Hitler y que por tanto sustenta el odio. De hecho, lo que pasa creo que ahora mismo el Mein Kampf, por ejemplo, ya que no tiene los derechos del Estado de Baviera, es una venta libre, ¿no? Es venta libre a nivel universal y lo encuentras en muchas provincias españolas. Si lo vendo yo es delictivo. Piensa que de una inseguridad jurídica total. Extrema, este ¿verdad? fiscal, el señor Aguilar, que quiere imponer en España el delito de odio inventado por la judería en Estados Unidos, es muy partidario de lo que llaman el derecho penal de autor. No sé si sabes de qué va. Vale. El derecho penal de autor es que ellos juzgan a qué persona comete el delito y por qué. Es decir, pero eso es de una inseguridad jurídica tremenda. Entonces él dice, si la Casa del Libro vende el Milucha es una cosa, pero si lo vende Pedro Varela, su intención vendiendo el Milucha es propagar el odio, ¿no? Porque claro, es una decisión que toma él, porque le da la gana. Tiene que comprar luego un juez. Y aún así tú eso siempre lo puedes recurrir a un juez de mayor instancia. Lógicamente, en el mundo jurídico... Que desmonte porque eso suena a falaz. Incluso. Claro, pero esto lo que permite es la creación de unas fiscalías y unas comisarías soviéticas. Sobre todo el pánico. El pánico de decir, es que ellos pueden decidir lo que les dé la gana sobre cualquiera. Es decir, si tú defiendes a tu novia de un extranjero que acaba de llegar a España, pues que se ha aprovechado de ella, y da la casualidad que este extranjero es de color, no de color porque es lo que se dice hoy en día, ¿no? Sí, pues sí. porque hay que ser cursi hasta en el lenguaje. El neolenguaje. El neolenguaje. Bueno, pues tú le pegas un puñetazo porque se ha metido con tu novia, ¿no? Pues el derecho penal de autor de este fiscal lo que dice es que si tú tienes un pasado, pongamos, de la extrema derecha, o tienes un Milucha en casa, o un casco de tu abuelo de la División Azul, él decide que este puñetazo no es el mismo del que diera un ecuatoriano a otro ecuatoriano, porque tu intención era racista. Entonces le permite acusarte de delito de odio. Esto es increíble, ¿no? Porque pone a toda la población en manos de personajes, de nuevos comisarios, que su criterio es absolutamente personal suyo. Él decide, tú eres delictivo y este señor de al lado vende el Milucha, él no es delictivo. Una inseguridad jurídica tremenda y los juristas profesionales, muchos juristas profesionales y muchos juristas y jueces de la escuela tradicional dicen es que esto rompe con toda la tradición jurídica occidental, ¿verdad? Es que eso es estar en el filo inmediato. En el filo inmediato, pero el problema es que eso es lo que ya han impuesto, ese párrafo 510 punto y pico y 600 y pico ya existen. Ya han sido además redactados de forma por el juez Gallardón y el equipo de redactores del fiscal Aguilar para poder torear al Constitucional
y evidentemente este nuevo proceso nuestro tendrá un largo recorrido donde seremos condenados en el Tribunal Penal, iremos a la Audiencia Provincial, al Supremo, a la Audiencia, depende de los años que nos condenen, llegaremos al Constitucional y la cuestión será ver si el Tribunal Constitucional se ratifica sobre lo que decidió, que sería lo lógico, porque crea doctrina, además una doctrina muy bien fundamentada y muy bien redactada, no puede desdecirse fácilmente lo que dijo, o bien están tan politizados por los partidos políticos, que son los que nombran al final al Tribunal Constitucional, que al igual que el juez Gallardón del PP, el ministro Gallardón del PP, pues aceptan la neolengua y este nuevo tipo penal y cambian de opinión, ¿verdad? Claro, porque otra de las cosas que a ti se te acusa es de que desde tus libros tú fomentas el odio racial y la xenofobia. Sí, pero yo personalmente odias otras razas. Yo no odio a nadie, o sea, claro. Aquí claro, yo qué voy a decir ahora que soy el acusado, ¿verdad? Pero vivimos en una España de tradición católica, yo soy un hombre de fe y creyente, entonces cuando voy por el metro y en el tren de cercanías que yo cojo cada día, ¿verdad? Ayer se estropeó el tren, íbamos todos cogidos de la barra, apretados, allá había pues gente de África, gente de negros, gente de árabes, turistas, extranjeros, a uno le olían los sobacos, el otro no se le entendía nada, pero tú lo que ves ahí son personas, ¿no? Y al final, como sabes, el ser humano es una entidad sagrada, es un templo del Espíritu Santo. Entonces, cualquier ser humano tiene una sacralidad, es una creación de Dios. Entonces, esto te une con cualquier persona, ¿no? Nosotros que somos además amantes de los animales, mucho más somos amantes del ser humano en cualquiera de sus formas, razas y culturas, ¿no? Pero evidentemente este análisis que yo veía de simpatía, aquellos dos moros que estaban ayer contando un chiste y se reían, pues despierta simpatía, ¿no? Luego había dos negros, cosa rara, que estaban acariciando a mi perro y le estaban haciendo cariños, y en estas culturas a veces a los perros les tienen poca simpatía, pero estaban muy cariñosos con mi perro. Pues despierta una simpatía personal. Estamos hablando de una empatía entre personas. Ahora bien, como analista político, cuando yo cojo el tren desde hace 40 años, he visto una evolución de la sociedad, donde hemos pasado de una sociedad homogénea española, donde la gente se entendía, éramos muy parecidos, nos reíamos de los mismos chistes, vestíamos igual, comíamos similar, habría problemas de delincuencia, pero eran minoritarios, a una sociedad multicultural y multirracial, que yo pienso personalmente, como historiador y como analista político, ahora ya no hablo como librero, que es un error, nos ha sido impuesta y ningún partido político y el sistema no ha preguntado en referéndum nunca a la población española, señores españoles, vamos a montar una sociedad multicultural y multirracial donde ustedes van a perder su identidad y su homogeneidad. Vamos a eliminar las fronteras y ustedes serán un número más que pagará impuestos y que votarán, y es lo más a lo que pueden llegar. Bueno, esto no lo han preguntado, entonces esto es realmente una dictadura. Es una dictadura con formas democráticas. Ahora estos días, cuando ves toda tu casa desmantelada, los libros por el suelo, tu documentación, tus papeles más íntimos, tus cartas, se llevan el dinero, tu ordenador con las fotos de vacaciones, ¿verdad? Te das cuenta que estamos en sus manos, es decir, ellos con la excusa de que son el Estado pueden hacer lo que les dé la gana contigo. Entonces, la palabrería jurídica que utilizan los jueces de instrucción para permitir estas entradas y registro son tremendas, porque dicen, bueno, es cierto que es un derecho fundamental, el hogar de las personas, que es inviolable la casa de cualquier persona, que la intimidad, la documentación, las fotografías de cualquier persona son privadas, que la policía tiene muy limitada la invasión de esta esfera de privacidad de las personas, pero en el caso que la policía requiera o reclame o considere que el volumen de información que se pueda adquirir es valioso para la investigación, en el caso de que la documentación que se pueda encontrar pueda servir para aclarar los delitos que se presumen, la jurisprudencia permite estas entradas, en fin, defienden de palabra los derechos fundamentales de la ciudadanía, tu hogar y tu privacidad, pero de facto firman cualquier documento que les presente la policía, estás al albur de que se te llevan el dinero y no te lo devuelven, se llevan los libros y no los devuelven. Piensa que los 20.000 y pico libros del año 96 no han aparecido, la orden judicial es devolverlos a su propietario, no hay razón, no se sabe dónde están. ¿Cómo crees que se va a resolver tu caso? Este actual. ¿Acabarás en prisión entonces? Yo creo que acabaré en prisión, esto es lo que ellos quieren y como sabes el Poder Judicial, por mucho que hablasen en la Revolución Francesa y los ilustrados, no existe la división de poderes. Hay jueces honestos, jueces profesionales que intentan mantener
la separación de poderes y mantenerse independientes. Pero en las cúpulas bajas de la judicatura, ¿qué pueden hacer? Son pequeños jueces de instrucción o de lo penal. ¿Te ves fuerte para afrontar el futuro que intuyes que te va a venir? Bueno, yo creo delante? que a cualquier persona no eres tú el que decide, ¿no? Es el destino. Como decía, no sé si has leído El caballero de las espuelas de oro de Alejandro Casona, la vida de Quevedo, ¿no? Cuando el conde duque de Olivares, que le admira, le dice: hazte cónsul mío en Italia y tendrás todas las prebendas y lo que quieras, pero si sigues oponiéndote a mí y a mi política, a San Marcos de León, que era la mazmorra más fría, más lóguebra, y piensa que además Quevedo tenía miedo al frío y tenía reuma, ¿no? Sí. Bien, entonces él dice: ostras, Italia, los limoneros de Amalfi, Laura, que era su novia, o a San Marcos de León. Y entonces el conde duque de Olivares le dice: pero decídete de una vez, no tengo todo el tiempo. Y dice: decidir yo, mi negro destino ha decidido por mí, a San Marcos de León. Claro, efectivamente, tú no puedes decidir. Tú estás enfrentándote a unos energúmenos que quieren doblegar a la población, quieren doblegar el derecho y quieren doblegar a una persona. Entonces, vamos a ver. Yo no he querido meterme en este berenjenal. Tu lucha contra el sistema, a la mayoría de la gente la habría abocado a doblar la cerviz. Sí. Y a ti nadie te podría reprochar, conociendo, como ya nos has contado, tu lucha desde el año 91, tus continuos procesos, etcétera, nadie te podría reprochar que abandonases la lucha y que te dedicases a tareas un poco menos peligrosas, ¿no? Más productivas en el sentido de lo que la sociedad demanda. ¿Tú piensas volver a abrir la librería Europa a pesar de que ello te suponga desafiar de nuevo al sistema? Sí, yo creo que aquí hay dos preguntas. Primero, como decía el clásico, si un hombre no está dispuesto a defender sus ideas, o sus ideas no valen nada o él no vale nada. Entonces yo no me podría mirar en el espejo si ahora yo saliera corriendo. Ha habido gente que ha dicho: oye, pero vete al Brasil o vete a Irán. Digo, es que toda la vida con un turbante en la cabeza, en una cultura extraña que no es la mía y huyendo. Yo no estoy hecho para huir. Yo tengo que hacer frente a lo que nos ha tocado. Primero, no solo por mí mismo, es que yo estoy luchando por todos vosotros y por mi misma hija, aunque viva en el extranjero. Porque si ahora permitimos que estos comisarios soviéticos dobleguen la jurisprudencia española, cierren Librería Europa, cierren Ediciones Ojeda y Manu Militari me metan en prisión por vender libros, es que luego vendréis vosotros. Luego irán a por... como la famosa frase de Bertolt Brecht, ¿no? Sí, la famosa. No salisteis a defender a tal y ahora los ahora siguientes por vosotros. seréis vosotros. Entonces, ¿no? ahora que me acorralan a mí, luego vendrán a cualquier colegio que tengan un crucifijo en el aula, porque dirán que ese crucifijo ofende a la minoría judía o a la minoría musulmán, y los católicos tendrán que quitar el crucifijo, ¿verdad? Luego dirán que la Navidad que ofende, y de hecho ya, como sabéis, en Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, parece casi una exposición de motivos masónicos, porque allí de Belén y de Cristo y de Nuestro Señor no hay nada, ni por asomo. Pronto quitarán los Reyes Magos si no fuera porque habría manifestaciones de niños en contra, ¿no? Pero por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que cada cual en el sector del frente que le ha tocado luchar, sea luchar en favor de la música clásica contra la música abstracta, sea en favor de la naturaleza, de los árboles y de los animales, sea en favor de los niños, sea en favor de los libros o de la verdad histórica, hay que plantar cara. A mí la familia me echa en cara: ¿por qué no lo dejas ya? Dedícate a la familia y tal. Es que me estoy dedicando a la familia, pero es que a la familia no solo te puedes dedicar dándoles de comer y una educación y un ejemplo, sino dejándoles un futuro. En la España que vivimos, las iglesias, las catedrales, los caminos, los bancales de los huertos y de los olivos y de los viñedos que hay por toda España, es un contrato generacional de cientos de años, de siglos, de abuelos y tatarabuelos poniendo piedra sobre piedra para crear esos bancales, esas ermitas románicas o góticas o barrocas. Entonces, ellos lo hacían para nosotros. Claro que daban de comer a sus familias, pero luego el domingo, si eras carlista, se iban a las guerras carlistas a luchar por Dios, por la patria y por el rey. Porque tenían que ir a luchar, aunque la mujer seguro que les decía: hombre, es que hay que pagar los zapatos a los niños y hay que llevarlos a los colegios. Y dice: sí, pero si no lucho por mi Dios, por mi patria y por mi rey, ¿quién lo va a hacer, no? Pedro, me pregunta desde Twitter un espectador si estarías dispuesto a dar un paso al frente y abanderar un movimiento identitario español. Bien, el movimiento identitario, como su palabra indica, es un movimiento, no un partido político. Entonces, un movimiento identitario lo engloba todo. Es decir,
como tú sabes, la izquierda hace mucho trabajo de asociaciones de barrio, por ejemplo. Eso forma parte del movimiento de izquierdas, pero no es un partido político, ¿no? Hay un movimiento ecologista, hay un movimiento en favor de los animales, en contra de los toros, todo eso forma parte del movimiento. Entonces yo creo que cada uno de nosotros ha de ocupar el sector del frente que le toque en ese gran movimiento identitario español. La pregunta que me imagino por ahí van los tiros, que es una pregunta envenenada, sí, es si liderarías un partido político. Bien, pues es una pregunta envenenada porque lógicamente para liderar un partido político no hace falta solamente liderazgo, necesitas un buen equipo de líderes, no el líder de líderes, un equipo humano preparado intelectualmente, moralmente, culturalmente, políticamente. Necesitas unos medios financieros para lanzarte a la conquista de América de alguna forma, necesitas las 3 naves y necesitas a Luis de Santángel, por decirlo de alguna forma, y necesitas también pues alguien que dirija el asunto, ¿no? Entonces el sistema o las circunstancias me han convertido en un personaje mediático y yo estaría siempre dispuesto a colaborar en cualquier sector que se me pidiera. De todas formas, ya digo que el fracaso del partido identitario o alternativo en España no se debe tanto a solo que falta el líder, falta toda una visión de largo plazo que han tenido en Francia, en Hungría, en Polonia, en Inglaterra, en Alemania, y un esfuerzo tremendo de dedicación y de cambio de estrategia y de imagen. Piensa que en España, a diferencia en Europa Oriental, han tenido 40 años de comunismo y ahora están de vuelta, el péndulo está en el otro lado. En España, por el contrario, tuvimos 40 años de franquismo y la sociedad está en el péndulo al otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos un bagaje histórico diferente al resto de Europa y segundo, el movimiento identitario patriótico español no ha sabido adaptarse a la modernidad, ni adaptarse ni reciclarse. Es decir, los valores son eternos, como sabes, y son para siempre, no cambian. Pero es cierto que hoy en día no vamos vestidos de romanos, ni vamos con peluca de 18esca, porque haríamos el ridículo, ¿verdad? Por una cuestión de fidelidad sentimental han querido seguir dando la misma imagen, pero el público es otro. Nuestros padres y abuelos ya son muchos fallecidos, otros son mayores, la gente joven actual ha crecido en una sociedad democrática, moderna, con un new look, que llaman ahora, ¿no? Sí, sí. Visten casual y, lógicamente, no puedes ir con correaje y botas altas porque eso era normal en los años 30, los comunistas, los falangistas y todos los movimientos políticos iban uniformados. Hoy en día no va uniformado nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es solamente a un nivel estético, pero a todos los niveles en España no ha habido alguien que dijera, oye, es que con esta imagen no habláis el lenguaje con la población. Primero hay que entender... Estáis empatizando con lo que la producción... Yo creo que hay que tener la empatía suficiente primero para estar en contacto con la población de hoy, te guste o no. Y entonces hablar con la población de hoy y decir qué problemas tiene la población de hoy, qué inquietudes tiene y qué le preocupa. Luego tú tienes otras inquietudes que son ideológicas, personales, culturales, sentimentales, que te gustaría que a la población le gustasen, pero a lo mejor la población no las comparte contigo, ¿verdad? Pero seguro que hay unos valores que la población sí que comparte contigo. Hemos hablado antes del amor a los animales. Yo no veo que todo sea tan negro, porque en la sociedad las cosas van muy mal, pero nunca como hasta ahora la población había tenido tanto interés por una comida sana. La gente come mucho mejor hoy en día que hace unos 40 años, donde la gente comía los potajes, las fritangas aquellas, ¿no? De hecho, hoy en día la gente con más capacidad económica tiene mejor aspecto y más salud y hace más deporte y come mejor. Antiguamente los ricos eran gordos, tenían problemas de la gota, enfermos. Carlos V pues tenía la gota, ¿no? Claro. Y la clase noble pues estaba comiendo caza todo el día y estaba más enfermo que el campesino del gauducho, que comía gazpacho y ensaladas cada día, ¿verdad? Sí. La protección de los animales y la naturaleza ya forma parte, está en la médula ósea de las personas, ¿verdad? He dicho antes que yo era el único en bicicleta en el año 74, hasta el año 80 no había el segundo que iba en bicicleta, ahora va en bicicleta todo el mundo, clase alta, clase baja, la gente de izquierdas y la gente de derechas, eso es un gran qué, ¿verdad? Entonces simplemente hay que intentar conectar con la sociedad de hoy, qué preocupaciones tiene, qué inquietudes tiene y hablar su lenguaje y adaptarse a ellos en todo lo bueno, lógicamente en lo malo no. En lo malo hay que tirarte las riendas y decir, pues por aquí no, hay unos valores, hay un Dios, hay unos principios, hay una familia tradicional que hay que defender y que hay que intentar promover con estos medios, ¿no? Pero como ves, esa alternativa no es solo diciendo, este va a ser el líder ahora de la alternativa identitaria, no. Todo el movimiento identitario español tiene que meterse en la cabeza que hay que integrarse en la sociedad actual, hay que comprender a la población,
hay que adoptar sus formas en aquello que no sea malo ni escandaloso, y como decía Juan Pablo I, el Papa de los 33 días, cuando se vive en el mundo hay que vivir con las normas del mundo en todo lo que no es pecado, ¿no? Políticamente, cuando se vive en esta sociedad hay que vivir con las normas de la sociedad en todo lo que no es un pecado político. Entonces, si en esta sociedad te disfrazas como iban disfrazados en los años 30, pues es un pecado político, porque te aniquilas todas tus posibilidades de prosperar políticamente. Entonces, el movimiento identitario español tiene que buscar un nuevo discurso, tiene que convencerse él mismo de que sus valores son buenos, pero tiene que adaptarlos a la sociedad en la que vive, tiene que crear un discurso totalmente nuevo, tiene que buscar el equipo de personas capaces de presentarse ante la población, y al final, si quieres, buscas el líder que hace falta, como en todo partido político, y los medios económicos que son necesarios. A tu pregunta anterior, ¿vas a seguir editando? Sí. ¿Voy a abrir otra librería? Sí. ¿Será con el mismo nombre? Si la justicia me permite, sí. Si no me permite, cambiaré el nombre, pero quitaré libros, venderé libros. ¿Y será en Barcelona? Sí. A no ser... Es que me da pena este fiscal legal. En el fondo es un buen chico. Piensa que tiene que justificar su sueldo, hombre. Entonces, hemos dicho antes, la Fiscalía de Delitos contra la Salud o la Fiscalía de Delitos contra el tráfico de drogas o de delitos monetarios tienen trabajo cada día, pero el delito de odio no tiene trabajo. Entonces, el pobre hombre hay que mantener en su fiscalía. Cierras la librería, efectivamente. Entonces, entre él y yo nos retroalimentamos. Yo le permito que él y su equipo tenga trabajo, y él a su vez me hace una publicidad que yo no podría pagar, ¿no? Me hace publicidad gratuita, ¿verdad? Yo tengo que poner un anuncio en La Vanguardia pagando mi nombre, Pedro Varela. Me conoce hasta el último señor del último pueblo de Huelva, conoce a Pedro Varela, ¿verdad? Sí. Y conoce Librería Europa y Ediciones Ojeda. Esto tengo que agradecérselo al señor Aguilar y a su equipo. Oye, Pedro, me pide otro seguidor que nos digas cuál ha sido el libro político que más te ha influido y el que, sin ser político, más te ha conmovido. Bueno, no se puede hablar de un solo libro. A mí me ha influenciado mucho el teatro clásico español. El siglo de oro español es de una nobleza tremenda, y los valores de aquella época son los valores que yo defendería, ¿no? El problema es que el lenguaje español, lo hablaba ayer con alguien, como la gente lee tan poco y mucho menos clásico, leer una obra de teatro clásico hoy en día ya hay palabras que la gente no entiende, ya leen el español del teclado del WhatsApp, ¿no? Que ponen qué con K, ¿verdad? Entonces, a nivel político, a nivel filosófico y personal, a mí me formó mucho el antiguo presidente de CEDADE, Jorge Mota, y los antiguos dirigentes de CEDADE, que me encaminaron por el mundo wagneriano. Entonces, yo soy un pensador de la cultura europea, amante del mundo de Ricardo Wagner, ¿no? Entonces, todos los ideales del romanticismo alemán forman parte de mi bagaje personal íntimo, ¿no? Luego me influenció mucho un capitán de la Armada colombiana que en el año 74, antes de conocer CEDADE, en una reunión de sociedad en Huelva, mi padre era ingeniero en el polígono de allí con Río Tinto, en plena conversación este señor preguntó ¿cuántos judíos mató Hitler? La gente estaba comiendo pasteles y esas cosas, y el único que respondió fui yo, que dije, pues me parece que 6 millones, ¿no? Y dijo, no. Digo, pues no sé, 8 millones con los gitanos y todos los demás, dicen que 8 millones. Y él dijo, no, ninguno. Y así quedó la cosa, ¿eh? Y este señor era un marianista católico, muy defensor de las apariciones de la Virgen María, que fue el primero que luego me envió información sobre las apariciones en Medjugorje, ¿no? Y entonces a mí despertó el interés por la Virgen María y por las apariciones de la Virgen, y solidificaron de alguna forma, luego yo a nivel personal e individual, un catolicismo convencido, ¿verdad? Entonces yo soy un producto del romanticismo alemán, del wagnerismo defendido en la organización CEDADE, del catolicismo tradicional, ¿verdad? Y lógicamente en el idealismo juvenil que yo viví en CEDADE, pues éramos admiradores de la Hitlerjugend, ¿no? Aquellos chavales que ayudaban a las señoras a cruzar los semáforos en verde, que recogían papeles para limpiar las calles, que iban a la montaña, que tocaban el piano música clásica. Entonces, por mucho que les hayan criticado, para mí aquellos chavales eran mi ideal juvenil a los 17 años, ¿no? Esto me marcó. Yo hoy en día soy alpinista con 58 años y hago montaña muy a menudo. Cada año hacemos ascensiones alpinas gracias a que la Hitlerjugend las hacía. Entonces digo, si ellos las hacen, yo también las voy a hacer, ¿verdad? Entonces yo soy un producto del romanticismo alemán, del wagnerismo de CEDADE, de la Hitlerjugend defendida o incorporada en España por CEDADE, como valores del catolicismo marianista, ¿no?
y he sido educado por mis padres y por los valores de mis abuelos. El libro, digamos que hay que buscarlo en esos ambientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tuve la gran suerte de pasar mis primeros 15 años en la España de Franco y me libré de todo lo que hoy los chavales tienen que sufrir, de litronas, discoteca, drogas, mal gusto, pantalones rotos que parece que son náufragos perdidos en una isla, ¿no? Sí. Y además los pagan y caros, ¿verdad? Me ahorré los tatuajes que no se llevaban tampoco y que no nos gustaban y nunca nos tatuamos, ni nos pelamos, ni cosas de estas raras. Me ahorré de la música rock, de la música hoy y del feísmo generalizado, ¿no? Entonces ya estaba impregnado y luego vacunado gracias a CEDADE contra el feísmo y en mi interior pues es una búsqueda constante del bien, la verdad y la belleza. Yo creo que estos son los 3 puntos que hemos de imbuir en la juventud. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, de la entrevista a Pedro Varela. Juzgad vosotros mismos por sus contestaciones si este hombre que ama la naturaleza, la cultura con mayúsculas, valores superiores como el compañerismo, la amistad o el honor, valores, todos ellos según parece periclitados, es ese peligroso criminal que a menudo nos ofrece el sistema y los medios de comunicación. Muchas gracias.